Bueno, vamos a comenzar entonces con el teórico número 21. En esta clase lo que vamos a intentar es de hablar de algunas generalidades vinculadas a la patología cutánea. Vamos a aprender a reconocer los elementos citológicos e histológicos de la piel normal. También vamos a tratar de reconocer todas las lesiones elementales, tanto macroscópicas como microscópicas, que asociadas distinguen o caracterizan a las distintas patologías de la piel. Y por otro lado vamos a abarcar algunos trastornos inflamatorios crónicos. Debemos saber que la piel es el órgano más grande de la economía, que tiene un peso aproximadamente del 16% del peso corporal total, que equivalen más o menos a 5 kilos, con una superficie de 2 metros cuadrados aproximadamente. El espesor cutáneo es variable, va desde 1 a 2 milímetros de acuerdo a la zona de piel que estemos evaluando. Considerando, ¿no es cierto?, como valores extremos, la piel más gruesa de la economía, que la encontramos a nivel de la planta del pie, con un espesor de 4 milímetros, y la piel más finita, que la encontramos a nivel de los párpados, que es de aproximadamente 0,5 milímetros de espesor. Bueno, acá vemos un corte histológico, ¿no es cierto?, donde podemos observar que la piel consta, ¿no es cierto?, de un epitelio plano estratificado queratinizante, que constituye la epidermis, que ya vamos a ver cómo se halla formada, ¿no es cierto?, y por debajo de la epidermis encontramos la dermis. Allí en este corte, ¿no?, se pueden observar lo que se denominan crestas epidérmicas, y entre ellas las papilas dérmicas, ¿cierto? Debemos saber también que la renovación de la piel, o sea la epidermopoiesis, tarda entre 59 a 75 días, ocupando 26 a 42 días la renovación desde la capa basal hasta la capa granular, y luego 14 días el pasaje a la capa córnea. Bueno, la epidermis entonces consta de queratinocitos y por otro lado de células dendríticas que describiremos posteriormente. Acá vemos que esos queratinocitos, que poseen puentes intercelulares y una gran cantidad de citoplasma tingible, se disponen en 4 capas. Una constituida por células basales, que es el estrato germinativo. Por otro lado, por encima, las células escamosas, que constituyen el estrato espinoso. Más arriba, ¿no es cierto?, las células granulares, que constituyen el estrato granuloso, ¿sí?, y por encima la capa córnea. Las células que constituyen el estrato germinativo, el estrato espinoso y el estrato granuloso constituyen la epidermis nucleada, que se denomina estrato de Malpighi, donde la capa granulosa y la capa córnea son gruesas, especialmente en las palmas y en las plantas. Existe el estrato lúcido, que se encuentra entre el estrato granuloso y la capa córnea, ¿no es cierto?, y que es una porción más inferior de la capa córnea, eosinofílica, homogénea, rica en lípidos ligados a proteínas. La capa de células basales forman una sola hoja, son células cilíndricas, el citoplasma es basofílico, el núcleo es oscuro y ovalado,
se conectan entre sí con células escamosas suprayacentes por desmosomas, y en la superficie inferior se fijan a la zona basal subepidérmica, que se detecta con técnicas de Paz. La cantidad de melanina concuerda con el color de la piel y las mitosis predominan en esta capa. Luego hay una capa de células escamosas que son poligonales, configuran un mosaico de 5 a 10 hojas de espesor que se aplanan hacia la superficie, y en los núcleos de las células epidérmicas encontramos la cromatina X o corpúsculos de Barr, que se ven con H y E, pero se prefiere la coloración de Fulgen, que es un corpúsculo plano, convexo, basofílico contra la membrana nuclear. Se detectan de 25 a 54% de las células femeninas y en el 0 a 9% de las células masculinas. Respecto a la capa de células granulares, son romboidales o aplanadas con citoplasma que contienen gránulos de queratoyalina muy basófilos, tienen 2 a 3 hojas y hasta 10, donde la capa córnea es más gruesa, ¿sí? Y por último la capa córnea, donde las células son anucleadas y eosinofílicas, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá vemos en detalle en la capa granulosa los gránulos de queratoyalina, que son basofílicos, que contienen una proteína rica en azufre, que es la profilagrina, que en el estrato córneo se transforma en filagrina, y constituye una forma de matriz interfilamentosa. Bueno, debemos saber entonces que la epidermis de la piel, ¿cierto?, asienta sobre una lámina densa de 35 a 45 nanómetros, que se conoce como membrana basal, y por debajo de esa membrana basal existe lo que se llama zona basal subepidérmica, que se revela mejor con técnica de Paz y aparece como una banda homogénea de 0,5 a 1 micra de espesor en la unión dermoepidérmica. El Paz en este caso nos indicaría la existencia de mucopolisacáridos neutros. Por debajo de esa zona basal subepidérmica, entonces, nos vamos a encontrar con una capa, que después veremos cómo está constituida, de tejido conectivo, colágeno, ¿no es cierto?, y elástico, que se denomina dermis. Y por debajo de la dermis observamos otra capa de tejido fibrodiposo, que se denomina hipodermis. La hipodermis, que está constituida básicamente por tejido adiposo, formado por adipocitos, subdividido, ¿no es cierto?, por tabiques conectivos, con fibroblastos y elementos vasculares. Bueno, esto simplemente para ver en detalle el tejido adiposo de la hipodermis, ¿no es cierto?, que es vascularizado, donde se observan algunos capilares, los adipocitos, básicamente ópticamente vacíos, rellenos de lípidos con sus núcleos en la periferia, y se observan además en estos campos, en este campo, ¿no es cierto?, algunos núcleos correspondientes a fibroblastos interpuestos. Bueno, nosotros dijimos que la epidermis consta de queratinocitos dispuestos en distintas capas, pero además de células dendríticas. Y dentro de esas células dendríticas encontramos un 3% de melanocitos, células que se pueden observar claramente con hematoxilina eosina. Estas células son pálidas, de citoplasma pálido, con núcleos pequeños y oscuros, se encuentran ubicadas entre las células de la capa basal. Bueno, acá podemos observar, marcado con las flechas, algunos melanocitos. La relación promedio es de más o menos un melanocito cada 7 a 10 queratinocitos. En general, estas células son positivas para la reacción de dopa, porque son capaces de formar, obviamente, melanina.
Bueno, los melanocitos, como vemos en este esquema, ¿no es cierto?, poseen proyecciones dendríticas por las que la melanina pasa a los queratinocitos basales de forma citocrina, ¿sí?, y constituyen lo que se denomina la unidad melanoepidérmica. Las tinciones de plata ponen de manifiesto la melanina, que es argidófila y argentafim, o sea, puede impregnarse con soluciones de nitrato de plata, que al reducirse con hidroquinona se otorga un color negro, y argentafim porque puede utilizarse el colorante de Fontana-Masson con nitrata de plata amoniacal. Acá vemos la marcación entonces con técnicas de plata de un melanocito, observando cómo sus prolongaciones dendríticas, ¿no es cierto?, cubren a modo de paraguas algunos queratinocitos, ¿no es cierto?, y constituyen así la unidad melanoepidérmica. Bueno, entonces, así como dentro de las células dendríticas contamos con un 3% aproximadamente de melanocitos, la piel, ¿no es cierto?, muestra además otro tipo de célula dendrítica, que son las células de Langerhans, que son unas células de citoplasma claro, pero en este caso localizadas a nivel suprabasal, como la que vemos marcada allí con una flecha blanca. Se pueden usar técnicas histoquímicas para separarla de los melanocitos, como las que emplean adenosintrifosfatasa o aminopeptidasa. Además, se puede usar anticuerpos monoclonales, como el OKT6, marcado con peroxidasa o fluoresceína. Bueno, acá vemos la morfología desde el punto de vista de la microscopía electrónica, y sabemos que estas células de Langerhans derivan básicamente de la médula ósea. Su densidad no aumenta después de la exposición a la luz ultravioleta, pero sí en las reacciones alérgicas de contacto, ya que participan en la presentación de antígenos a los linfocitos y en su procesamiento. Pueden hallarse también en la mucosa oral, vaginal, en ganglios linfáticos y en el timo. Las células de Langerhans constituyen, junto con los linfocitos T y los queratinocitos, el tejido linfoide asociado a la piel, lo que se conoce como SALT. Bueno, entonces repasando, acá vemos la epidermis, constituida por los queratinocitos que se disponen en distintas capas, pudiendo observar acá la pigmentación de algunos queratinocitos de la capa basal, y las células dendríticas, que dijimos a nivel basal, entre 7 a 10 queratinocitos, la presencia de melanocitos. Otra célula que vemos de tipo dendrítico, pero a nivel suprabasal, son las células de Langerhans. Y por último debemos describir a las células de Merkel, ya que las terminaciones nerviosas intraepidérmicas consisten en unos complejos celulares de Merkel neuritas, y las células de Merkel se ubican básicamente en la cara inferior de la epidermis, así como también de la mucosa oral. Son escasas, se ven en menos del 1%, de distribución irregular, y a veces se disponen en grupos. Bueno, como dijimos, ¿no es cierto?, constituyen complejos Merkel neuritas, y se suponen que son receptores táctiles. Acá vemos la microscopía electrónica de los mismos. Acá vemos esquemáticamente su ubicación en relación con la terminal nerviosa, constituyendo esos complejos Merkel neurita, y se las puede identificar con impregnación argéntica a los conocidos discos de Merkel.
Bueno, a nivel dérmico encontramos anexos cutáneos, entre ellos los folículos pilosos, con el pelo, que constan de 3 partes. Una porción inferior, que se ubica entre la base y la inserción del músculo piloerector, una porción media o istmo entre la inserción del músculo piloerector y la desembocadura del conducto sebáceo, y una parte superior o infundíbulo entre la desembocadura del conducto pilosebáceo y el orificio folicular. La porción inferior tiene 5 componentes. Por un lado encontramos la papila dérmica, luego la matriz, el pelo, que consta de su médula, su corteza, su cutícula, la vaina radicular interna, constituida por la cutícula, la capa de Huxley y la capa de Henle, y la vaina radicular externa. ¿Sí? En el cuero cabelludo del adulto, los folículos pueden tener crecimiento activo, que dura más o menos 3 años. Eso se denomina estadio de Anahem. Un periodo de regresión de 3 semanas, que se llama estadio de Catahem, y un periodo de reposo de 3 meses, que se llama estadio de Telohem. Saber que el crecimiento diario del cabello es de 0,4 milímetros por día. Bueno, un hallazgo común entonces vinculado al folículo piloso son los músculos erectores del pelo, que se originan en la dermis superior, que se insertan en los folículos pilosos por debajo de las glándulas sebáceas. Al contraerse, ponen al folículo en posición vertical, lo que se conoce como piel de gallina, y obviamente carecen de estriaciones, tienen un núcleo en el centro de la célula, es músculo liso. Bueno, por otro lado, en relación a los folículos, también tenemos estas glándulas denominadas sebáceas, que se distribuyen en toda la piel, excepto en las palmas y en las plantas. Se asocian a estructuras capilares, pero existen algunas libres en el pezón, por ejemplo, y en la areola, así como también en los labios menores y en la cara interna del prepucio. Las glándulas de meibomio de los párpados son glándulas sebáceas modificadas. Están bien desarrolladas en el momento del nacimiento y durante la pubertad se agrandan por acción androgénica. Tienen uno o varios lóbulos que concurren en un conducto común compuesto de epitelio escamoso estratificado. La secreción deriva de la descomposición de las células, o sea, es de tipo holocrino. Bueno, acá vemos también la presencia en dermis de este tipo de glándulas, que se denominan glándulas ecrinas, que se distribuyen en toda la piel, excepto en las áreas cutáneas modificadas que no poseen anexos, por ejemplo el borde libre de los labios, en los lechos ungueales, en los labios menores y en el glande, y en la cara interna del prepucio. Son más abundantes en las palmas, en las plantas y en las axilas. Estas glándulas son tubulares, cuyas células producen sudor, y constan de un novillo basal, desde el cual el conducto atraviesa la dermis para llegar a la epidermis. Las células que tamizan la luz de estas glándulas son de 2 tipos: unas células claras, donde se detecta glucógeno Pas positivo o diastasa lábil, y otras más oscuras, donde se detectan mucopolisacáridos Pas positivo y diastasa resistentes. Y además tienen por fuera unas células mioepiteliales que tienen un núcleo fusiforme pequeño
y fibrillas contráctiles largas. ¿Sí? Estas glándulas actúan básicamente en la regulación de la temperatura. Podemos en dermis encontrar también este otro tipo de glándulas que se denominan apocrinas. Estas son glándulas odoríferas. Su conducto suele asociarse a un folículo pilosebáceo. Se localizan preferentemente en las axilas, en la región anogenital, en conducto auditivo externo, constituyendo glándulas ceruminosas, en los párpados, las glándulas de Moll, y en la mama, las glándulas mamarias, ¿cierto? Son glándulas tubulares. La secreción consiste en parte de la célula que es separada y pasa a la luz, o sea, secreción por decapitación, ¿sí? En la secreción se encuentra material amorfo, Pas positivo, diastasa resistente, que consiste en cialomucinas. Bueno, no olvidarnos entonces de las uñas, la placa ungueal, que se compone de células queratinizadas, estrato basal y estrato espinoso de la epidermis, sumado a la dermis que se encuentra por debajo, constituyendo así el lecho ungueal, ¿sí? Allí vemos además el epitelio escamoso que encontramos plano estratificado en relación al extremo distal de la placa ungueal, llamada hiponiquio, así como el epitelio escamoso que recubre allí la zona de la cutícula, que se denomina eponiquio. Con respecto a la dermis, decir que consta de un estrato superficial, ¿no es cierto?, que constituye parte de lo que se denominan las papilas dérmicas, que es el estrato papilar. Y por debajo vamos a observar lo que se denomina estrato reticular, ¿sí?, que es la zona más profunda de la dermis. La dermis está constituida por fibras colágenas, por fibras elásticas inmersas en sustancia fundamental. Estos tres componentes derivan de los fibroblastos. Bueno, a nivel de la dermis es papilar, básicamente. Podemos encontrar algunos órganos terminales especiales. Estos órganos terminales especiales se encuentran especialmente en la piel de las palmas, de las plantas, en las áreas modificadas de las uniones mucocutáneas. Algunos nervios sensitivos llegan a órganos terminales especiales que son de tres tipos. En este caso, en esta imagen, vemos los denominados corpúsculos de Meissner, que se hallan en la papila dérmica, como vemos, que median el sentido del tacto, se desarrollan especialmente en palmas y plantas, 30 a 80 micras de diámetro tienen una configuración de cono de pino y tienen una cápsula integrada por varias capas de células de Schwann. Por otro lado tenemos los corpúsculos de Vater-Pacini, que se ubican en el tejido celular subcutáneo y que median la sensación de presión. Miden hasta 1 milímetro de diámetro, se distribuyen sobre todo en palmas y plantas. Es máxima la localización en los pulpejos, así como en el pezón y en la región anogenital. Son de forma variable, ovoideos, como esferas aplanadas y regulares. La cápsula se compone de 30 o más láminas concéntricas. Bueno, y acá vemos algunos órganos terminales mucocutáneos.
de 50 micras de diámetro que se ubican en piel modificada de uniones mucocutáneas como glande, prepucio, clítoris, labios menores, región perianal, borde libre de labios, se localizan en la dermis papilar, no se identifican en los cortes de rutina. La impregnación con nitrato de plata demuestra que forman asas que se asemejan a un ovillo irregular. ¿Sí? Están los corpúsculos de Krauss, que detectan sensaciones de frío, básicamente, y los corpúsculos de Ruffini, que detectan sensaciones de calor. Otras estructuras que debemos tener en cuenta son estas estructuras vasculares especiales en ciertas áreas de la dermis reticular, con predominio en los pulpejos y en los lechos ungueales, así como en las plantas, en las palmas, en las orejas y en el centro de la cara. Se vinculan con la regulación de la temperatura y representan un cortocircuito arteriovenoso. Estos son los glomos o glomus, que se componen de un segmento arterial y otro venoso. El primero, denominado canal de Suquet-Hoyer, que revela una hoja endotelial rodeada de una zona basal paz positiva y diastasa resistente, y una media con 4 a 6 capas de células glómicas compuestas por fuera, que se describe como una banda de tejido laxo. El segmento venoso tiene paredes delgadas y actúa como reservorio, los glomus. Bueno, en la dermis también encontramos elementos capilares, estructuras capilares. Los capilares de la dermis consisten en una lámina de células endoteliales rodeadas por otra incompleta de pericitos o células de Rouget. Las paredes de los vasos venosos son algo más delgadas que las arteriolares, como se observa en la imagen de la izquierda. Y del lado derecho vemos estructuras o vasos linfáticos que son difíciles de distinguir y que se dividen en linfáticos capilares, poscapilares y profundos. Los capilares no se ven generalmente en los cortes de piel normal, carecen de pericitos y membrana basal, pero tienen un manguito de fibras elásticas a su alrededor. Los poscapilares, en dermis profunda y tabiques subcutáneos, se detectan en las linfografías y se agregan a ellos células musculares lisas. Y los más profundos, entre la dermis y el tejido celular subcutáneo y sus tabiques, poseen 3 capas y constan además de válvulas como las venas. Bueno, los vasos sanguíneos en la piel configuran un plexo subcutáneo de arterias pequeñas, del que emergen arteriolas que ascienden hacia la dermis y que se interconectan. Las arteriolas y las vénulas forman 3 plexos dérmicos, subpapilar y 2 alrededor de los folículos pilosos y las glándulas endocrinas. Del plexo subpapilar emerge un asa capilar para cada papila. Bueno, respecto a las fibras colágenas que encontramos en la dermis, consisten en fibras de un diámetro variable, entre 2 y 15 micras, que se disponen como una trama delicada o en haces gruesos. La red sutil se localiza en la capa papilar, que incluye las papilas subepidérmicas y la hoja subpapilar entre las redes de crestas y vasos subpapilares, y constituye lo que se denomina la dermis papilar. Las unidades pilosebáceas, glándulas endocrinas y apocrinas tienen una malla delgada de fibras colágenas que las rodea y constituyen lo que se llama la dermis perianexial. Entonces la dermis papilar y la dermis perianexial forman la dermis adventicial. Y la dermis reticular muestra fibras unidas en haces más gruesos con algunos fibroblastos interpuestos, y además se pueden hallar algunos mastocitos perivasculares que se pueden destacar básicamente con giemsa. Entre las fibras colágenas existe una sustancia fundamental, que es un material amorfo constituido por glucosaminoglucanos y mucopolisacáridos ácidos, que se unen
con cadenas peptídicas y forman complejos, o sea, proteoglicanos. Los mucopolisacáridos ácidos son sulfatados y constan en su mayor parte de ácido hialurónico que se tiñen con Alcian Blue y presentan metacromacia con azul de toluidina a pH 3. Entre los mucopolisacáridos ácidos sulfatados predomina el condroitin sulfato, que se colorea con Alcian Blue y que exhibe metacromacia con toluidina. En la dermis también existen fibras elásticas que no se perciben en los cortes de microscopía óptica de rutina. Estas fibras son delgadas, de 1 a 3 micras de diámetro, y son onduladas. Son más gruesas en la dermis inferior, y a medida que se aproximan a la epidermis se adelgazan. Y las fibras reticulares, que no se identifican con tinciones de rutina, se ven con tinciones de plata de color negro, como vemos en esta imagen, son un tipo especial de fibras colágenas de 0,2 a 1 micra de diámetro, corresponden a colágeno de tipo 3 y también se hallan rodeando vasos y entre las células adiposas. Esto simplemente para recordar que además de músculo liso, constituyendo el músculo piloerector asociado a los folículos pilosos, existe también en la zona de la areola pezón haces musculares lisos, como vemos en la imagen de la izquierda, y también encontramos músculo liso sobre el dartos del escroto, ¿sí? Sobre el dartos del escroto, ¿sí? Ahí vemos entonces, marcado con una E, ese músculo liso en la piel que recubre entonces los testículos. Debemos recordar también que en relación a la piel, en ciertas áreas, ¿no es cierto?, encontramos también músculo estriado, constituyendo lo que se llama el cutáneo del cuello, el músculo cutáneo del cuello y los músculos de la mímica, que son estriados y que se extienden a través del tejido celular subcutáneo hasta la dermis. Acá vemos entonces por encima este músculo cutáneo del cuello, ¿no? Este músculo es estriado, que muestra estriaciones y que sus núcleos se encuentran en la periferia. Y para terminar esta parte de reconocimiento de los elementos normales de la piel, debemos decir que en 1970 se describió a nivel de la epidermis del 10% de la piel del pezón en ambos sexos, ¿no es cierto?, unas células de citoplasma claro, cuya naturaleza y función permanecen poco claras, que expresan citoqueratina 7, MUC1 y 2 y MUC5AC, que la encontramos entonces en la epidermis del complejo areola-pezón, y son las denominadas células de Tucker. Bueno, ahora entonces vamos a describir las distintas lesiones elementales de la piel, que es muy importante que sepan reconocer como médicos generales. En especial las lesiones elementales de índole macroscópico, porque como ya vamos a ver, ¿cierto?, también vamos a describir lesiones elementales desde el punto de vista microscópico. Por ejemplo, cuando encontramos áreas circunscriptas, planas, ¿no es cierto?, que se diferencian en cuanto a su color con respecto a la piel vecina, hablamos de mácula si tiene menos de 5 milímetros o de mancha si tiene más de 5 milímetros. Ahora bien, si ese área es
sólidas, elevada, igual o inferior a 5 milímetros, se la denominará pápula. Ahora bien, si ese área es sólida, elevada, de más de 5 milímetros, y se corresponde con una lesión que estará ocupando la dermis y o la hipodermis, se denominará nódulo. Si ese área es algo sobreelevada, pero de superficie plana, mayor a 5 milímetros, se denominará placa. Si esa lesión es elevada, pero con contenido líquido, si tiene menos de 5 milímetros, se denominará vesícula. Y si tiene más de 5 milímetros, se llamará ampolla. Si esa lesión es elevada, pero contiene un exudado purulento, o pus, se la llamará pústula. Cuando observamos una lesión elevada, pruriginosa, generalmente transitoria, con blanqueamiento y eritema irregular por edema dérmico, la llamaremos roncha o abón. Cuando encontramos excrescencias córneas, laminares, secas, por queratinización imperfecta, hablamos de escamas. Cuando observamos en personas sensibles áreas de piel gruesa, áspera, con marcas cutáneas prominentes, vinculadas a roces repetidos, hablamos de áreas de liquenificación. Cuando encontramos lesiones cavitadas, que están tapizadas por un epitelio con un contenido, hablamos de quistes. En este caso observamos un quiste epidérmico. Cuando observamos una solución de continuidad con pérdida incompleta de la epidermis, hablamos de erosión. Sin embargo, cuando hablamos de una solución de continuidad con pérdida completa de la epidermis y a veces partes de la dermis e incluso el tejido celular subcutáneo, hablamos de ulceración. Si observamos una lesión traumática con rotura de epidermis que forma una zona lineal áspera, por ejemplo por arañazo, a veces autoprovocada, hablamos de excoriación. Si observamos lesiones hemorrágicas dérmicas menores de 5 milímetros, hablamos de petequias. Mayores de 5 milímetros hasta 1 centímetro, de púrpuras. Si la zona hemorrágica es de aspecto geográfico, ¿no es cierto?, grande, hablamos de equimosis. Y cuando hablamos de pérdida de la integridad de la sustancia unguial, con separación de la lámina unguial del lecho unguial, hablamos de onicólisis. Desde el punto de vista microscópico, ¿no es cierto?, cuando observamos hiperplasia del estrato córneo, a veces con alteraciones cualitativas de la queratina, hablamos de hiperkeratosis. Si observamos queratinización con conservación de núcleos en el estrato córneo, hablamos de parakeratosis, que es normal en las mucosas. Cuando observamos una hiperplasia de la epidermis con aumento de su espesor, hablamos de acantosis. Cuando observamos queratinización anormal en forma prematura en células individuales o pequeños grupos celulares bajo el estrato granuloso, hablamos de disqueratosis. Si observamos pérdida de las uniones intercelulares con falta de cohesión entre los queratinocitos, hablamos de acantolisis.
Si vemos una hiperplasia de la dermis papilar con elongación o ensanchamiento de las papilas dérmicas, hablamos de papilomatosis. Si observamos un patrón lineal de proliferación de melanocitos en la capa basal de la epidermis, que puede ser reactiva o neoplásica, hablamos de lentiginosis, o sea, aumento del número de melanocitos. Si observamos edema intercelular entre los queratinocitos de la epidermis, hablamos de espongiosis. Y si observamos infiltración de la epidermis por células inflamatorias, hablamos de exocitosis. Bueno, podemos encontrar células apoptóticas a nivel de la capa basal especialmente, asociada a vacuolización de la capa basal, eso se llama anoiquis. Si observamos una hiperplasia pero del estrato granuloso, generalmente en situaciones de roce, hablamos de hipergranulosis. Podemos ver vacuolización, ¿no es cierto?, de células de queratinocitos, ¿no es cierto?, vinculados a la acción citopática viral por el HPV especialmente, ¿no es cierto?, con núcleos hipercromáticos irregulares, con halos perinucleares, lo que se conoce como coilocitosis. Bueno, el muestreo de por biopsia, ¿no es cierto?, de piel puede hacerse con bisturí, en este caso, especialmente en las lesiones que sospechamos de localización dérmica y o hipodérmica, que en este caso se denominan losange cutáneas, resecciones con bisturí. Otra forma de obtener muestras es a través de resecciones por sacabocado o punch. Es muy importante en estos casos elegir el sitio adecuado y valorar si la lesión está bien desarrollada, para que pueda brindar la mayor cantidad de información posible, teniendo en cuenta si es una lesión incipiente o la evolución de la misma, ¿sí? Excepción, lesiones vesiculares, ampollares, pustulares, que requieren lesiones recientes por los cambios de regeneración, degeneración o infección que puedan oscurecer los caracteres esenciales de la lesión. En cuero cabelludo siempre debe insertarse la panchera paralela a la dirección del pelo y alcanzar la región subcutánea para asegurar la inclusión de los bulbos foliculares terminales. Es adecuado un punch de 3 a 4 milímetros, en este caso no se necesita sutura, salvo si es en cara. Y existen también punch de 2 y de 6 milímetros. En lesiones con alteraciones en epidermis, o como mucho en la dermis superior, como por ejemplo puede ser una queratosis seborreica, una queratosis actínica, una verruga, un nevo, se puede utilizar esta técnica de afeitado, el shave, que no sirve para distinguir, por ejemplo, carcinomas escamosos de queratocantomas, y está contraindicada, por ejemplo, en un melanoma. Solo se utiliza esa técnica para lesiones con alteraciones específicamente epidérmicas o como mucho de la dermis superior. Técnica por afeitado, shaving. Y la menos utilizada de las formas de obtención de muestras son los curetajes, porque son menos satisfactorios, ya que el material suele ser escaso, superficial y pierde su arquitectura, y puede estar fragmentado o distorsionado, los curetajes. Todas las biopsias de piel deben colocarse en formol 10% en solución acuosa. Bueno, vamos a comenzar entonces con las dermatitis eczematosas, que son
trastornos muy frecuentes de la piel, que los hay agudos, subagudos y crónicos, teniendo en cuenta que el eczema agudo deriva de su aspecto, que del griego significa hervir. Trastornos frecuentes, dijimos, de la piel, como en este caso que observamos sobre el miembro, ¿no es cierto? Lesiones que pueden ir desde el punto de vista macroscópico, son de tipo eritémato, pápulo, vesiculares, con formación de escamitas córneas, eritémato, pápulo, costrosas, pudiendo ser vesiculares previamente. Acá vemos otra lesión más de tipo numular, ¿no es cierto? También eritémato escamosa, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que pueden ser de causas exógenas o endógenas. Generalmente las causas exógenas se relacionan a la participación de algún antígeno externo, y las formas endógenas tienen que ver con antígenos circulantes, como pueden ser alimentos, fármacos, etc. Estas dermatitis se pueden agrupar bajo distintas categorías, como son la dermatitis de contacto alérgica, las dermatitis atópicas, las dermatitis por fármacos de tipo eczematoso, las dermatitis eczematosas vinculadas a la luz, o fotosensibles, incluso dermatitis de tipo irritativo primarias. Bueno, acá vemos un ejemplo típico de dermatitis de contacto, que se da generalmente en la palma de las manos, en los dedos. Estas lesiones eritémato pápulo-costrosas, bastante características, algo geográficas, vinculadas al contacto con algún antígeno externo. O este tipo de lesiones, ¿no es cierto?, que son eritémato pápulo-vesiculares, en el caso de su etapa aguda. O lesiones de este tipo, eritémato papulares, características de las dermatitis de tipo atópico. Bueno, como vimos, estas entidades de dermatitis eczematosa pasan por un periodo agudo, luego subagudo y terminan algunas en forma crónica, ¿no es cierto? O eso depende un poco del antígeno participante, donde vemos entonces que debe participar algún tipo de antígeno que toma contacto con la superficie epidérmica, modificando las proteínas de la epidermis y constituyéndose así en aptenos, formando neoantígenos que son presentados por las células de Langerhans, pasando por los vasos linfáticos dérmicos a los ganglios linfáticos y presentado ese antígeno a los linfocitos T de tipo CD4 positivo vírgenes, que se activan, se transforman en efectores, actuando a nivel de la piel, ¿no es cierto?, liberando así citocinas y quimiosinas, constituyendo una respuesta inflamatoria en las primeras 24 horas, que traen aparejados entonces ese eritema y prurito, ¿sí? La luz ultravioleta, tener en cuenta que es lesiva
para las células de Langerhans y que puede impedir la sensibilización a antígenos de contacto. Además, puede alterar los antígenos induciendo reacciones de hipersensibilidad. Desde el punto de vista histológico, las lesiones dependen del tiempo de evolución, ya que cuanto más agudas son, más húmedas son esas lesiones, ¿cierto? Acá vemos un estadio subagudo, donde vemos algo de acantosis, y principalmente la aparición de espongiosis, que es característica en esta entidad, de ahí que se las denomine también dermatitis espongiótica, con acúmulo de líquido intercelular que puede llegar a terminar formando vesículas intraepidérmicas. En la dermis observamos al principio un infiltrado superficial y perivascular linfocítico con edema en la dermis papilar y seguramente allí hay mayor granulación de mastocitos, ¿sí? Si este eczema, por ejemplo, estuviera relacionado a fármacos, es característico ver que el infiltrado, además de linfocitos, va a tener, ¿no es cierto?, eosinófilos acompañando. El eczema de contacto produce básicamente un infiltrado de tipo superficial, pero mononuclear, ¿sí? Entonces acá vemos acantosis con espongiosis, y básicamente edema en la dermis, con algunos vasitos de la dermis papilar dilatados, ¿no es cierto?, y un infiltrado predominantemente mononuclear, ¿no? Acá vemos también una lesión un tanto inespecífica, con acantosis moderada y una espongiosis un poco más marcada, al punto de empezar a ser una vesícula intraepidérmica, ¿sí? Con el paso del tiempo puede sobreagregarse hiperparaqueratosis en superficie, y observamos aquí también un infiltrado en la dermis papilar, ¿no es cierto?, que tiene linfocitos y tiene además eosinófilos, o sea que esto puede estar tranquilamente relacionado a la acción de fármacos o desde el punto de vista etiopatogénico a una situación vinculada con contacto alérgico. Bueno, acá vemos una lesión sobre la piel del codo, de color salmón rosado, bien delimitada, cubierta por escamas blanquecino plateadas, poco adherentes, de configuración anular, ¿no es cierto? Podría ser tranquilamente lineal, circular o serpenginosa. Esta es la imagen característica o la lesión elemental característica desde el punto de vista macroscópico de una lesión altamente sugestiva de psoriasis. Estas lesiones las podemos encontrar también a nivel de las rodillas, a nivel del cuero cabelludo, en la zona lumbosacra, en los pliegues interglúteos, incluso en el glande del pene. Son lesiones generalmente remitentes, que como vemos pueden afectar cualquier sitio. Incluso las uñas, generando este típico aspecto de onicólisis. La psoriasis es una entidad conocida por Hipócrates, aunque su clasificación moderna data del siglo XIX. Es una dermatosis inflamatoria, crónica, que parece tener base autoinmune. Es un trastorno muy frecuente, el 15% tiene una artritis asociada, que puede afectar cualquier articulación, puede ser simétrica o no, de leve a intensa, incluso pueden presentarse en miopatías relacionadas a enteropatías o incluso a SIDA,
con baja incidencia en los asiáticos. En Argentina hay más de 800.000 personas que padecen de psoriasis. Hay distintas variantes, una generalmente asociada a post-trauma, como es la variante lineal, otra que está constituida por pápulas de 0,5 a 1,5 centímetros, especialmente en tronco, extremidades superiores y en jóvenes, como es la variante cutata. Otra que está constituida por placas a nivel de las flexuras, como es la psoriasis inversa. Hay formas pustulares, localizadas o generalizadas, como la de Bonsum-Busch, que es una forma aguda, con fiebre, que se localiza en tronco y extremidades, con pérdida de peso, eritroacelerada, hipocalcemia, generalmente post-infección estreptocóxica o viral. También hay una variante pustular palmoplantar, ¿sí?, que es la de Barber, la acropustulosis de Charapó, que se da en dedos, pies, con afección de uñas, como vimos recién, implicando una capa aceitosa con onicolisis en un 30% de los casos, y formas de eritrodermia psoriásica, que es un eritema generalizado intenso, muchas veces desencadenado por sobreinfección por Staphylococcus aureus. Bueno, esto es para ver algunas imágenes, en este caso en un paciente joven, esta forma clínica que se presenta como con múltiples pápulas, como dijimos, de entre 0,5 y 1,5 centímetros, que es la psoriasis cutata. O esta forma, que es una forma de tipo pustular, que se da generalmente en la planta de los pies, ¿sí?, que es la forma palmoplantar de Barber. O variantes de este tipo, donde se observa un eritema generalizado, generalmente muy intenso, muchas veces asociados a pacientes con trastornos de la inmunidad, la eritrodermia psoriásica. O presentaciones como estas, con estas lesiones en las flexuras rojas, que se denomina variante de psoriasis inversa. No obstante así, la forma de psoriasis más común es la denominada psoriasis vulgar, la cual, si bien la etiología es un tanto desconocida, parece tener relación con una patogenia básicamente autoinmune, con influencia genética y historia familiar común, o sea, es de tipo multifactorial, pudiéndose estar asociada a situaciones como infecciones por Streptococcus pyogenes, por ejemplo, situaciones de estrés emocional, situaciones vinculadas a trauma, algunos fármacos como beta bloqueantes, litio, corticosteroides o antimaláricos, a fotosensibilidad, así como efectos vinculados al tabaco, la obesidad o el alcohol. Entonces, como dijimos, existen factores genéticos y factores ambientales desencadenantes. Entre los genes citamos relación con el sistema HLA-C, particularmente el alelo HLA-CW0602, donde los homocigotos tienen un riesgo 2,5 veces mayor
de sufrir psoriasis que los heterocigotos. Si bien se desconoce exactamente los antígenos culpables, parece que existiría poblaciones sensibilizadas de linfocitos TCD4, TH1 y TH17, así como CD8 positivos efectores de tipo citotóxico, que entran en la piel y se acumulan en la epidermis. Estos linfocitos pueden crear un microambiente anómalo, estimulando la secreción de una sopa de citocinas, donde citamos a la interleuquina 12, al interferón gamma, al factor de necrosis tumoral, a la interleuquina 17, etc. Y factores de crecimiento que inducen la proliferación de los queratinocitos, generando esa lesión característica. Primero participarían los linfocitos TCD4, luego los TCD8, participarían además las células dendríticas como presentadoras y proliferarían los queratinocitos. La interleuquina alfa y beta y el TNF estarían a cargo o implicarían angiogénesis, y la BCAM1 implicaría extravasación básicamente de esos linfocitos. Se describe dos tipos básicamente: aquella psoriasis que afecta especialmente a pacientes jóvenes, adolescentes, con segregación familiar y asociada a diferentes antígenos y al sistema HLA, ¿sí? Y otro tipo, que es la que se da en pacientes mayores, en promedio que están cursando la sexta década, sin segregación familiar y con menor asociación al sistema HLA. En la psoriasis vulgar, básicamente podemos observar una elongación de redes de crestas con fusión de su porción inferior, dando como resultado una acantosis regular, con engrosamiento de hasta 4 veces el normal, con edema a nivel de las papilas dérmicas y elongación y dilatación de los capilares de esas papilas. Podemos observar un adelgazamiento del estrato de Malpighi a nivel suprapapilar, ausencia de capa granular, con presencia de paraqueratosis por encima. Esa paraqueratosis implica lo que se conoce como lámina desplegable. Puede haber hiperqueratosis, que implica lo que conocemos como escama de estearina. En la dermis, fundamentalmente, un infiltrado crónico a predominio linfocítico. Acá vemos en detalle la acumulación de neutrófilos agregados entre los queratinocitos, que se conoce como pústula espongiforme de Coboch. Este es un detalle típico que caracteriza entonces a las lesiones de psoriasis. Así como también, ¿no es cierto?, podemos encontrar neutrófilos vinculados a la paraqueratosis, que migraron desde las papilas y que constituyen los llamados microabscesos de Munro. Bueno, en el diagnóstico de las lesiones elementales es importante observar este signo, que es cuando, ¿no es cierto?, sacamos las escamas de la superficie y sangra, apareciendo ese típico rocío sanguinolento, como puntos hemorrágicos al retirar la escama, llamado signo de Auspitz.
Y sabemos también que muchas veces se produce, ¿no es cierto?, una exacerbación de las lesiones desencadenadas muchas veces por algunos factores, especialmente por trauma, tanto físico como químico, o vinculado a infecciones, estrés, fármacos, alcohol o tabaco. Cuando se produce entonces esta exacerbación, hablamos de fenómeno de Koebner. Otro trastorno inflamatorio frecuente, ¿no es cierto?, que afecta piel y mucosas y en un 10% tiene compromiso ungueal, es el líquen plano, que generalmente es autolimitado, desapareciendo espontáneamente 1 a 2 años después de aparecer, dejando zonas de hiperpigmentación postinflamatoria. Si bien las lesiones mucosas orales pueden persistir años, y tener en cuenta que en las lesiones mucosas y paramucosas pueden desarrollar carcinomas escamosos sobreagregados. Las pápulas presentan unas líneas o puntos blancos vinculados a hipergranulosis que se conocen como estrías de Witham. Las lesiones del líquen plano son pápulas purpúricas, poligonales o placas planas y son muy pruriginosas. En personas de piel oscura pueden tener color marrón por la presencia de melanina en dermis, vinculada a incontinencia pigmentaria. Las lesiones son múltiples, simétricas y aparecen generalmente en extremidades, en codos, muñecas, en el pene. En la mucosa oral pueden aparecer como zonas reticuladas blanquecinas. También puede existir en este caso fenómeno de Koebner. Bueno, como dijimos, es una entidad autolimitada que aparece con lesiones múltiples, generalmente simétricas, y hay múltiples tipos desde el punto de vista de sus variantes. Hay formas lineales, ¿no es cierto? Hay formas de tipo hipertrófico, anulares, foliculares, orales, actínicas, vesículo-bullosas, similapénfigo, asociadas a lesiones de tipo lupus, o pueden aparecer como distrofia de las 20 uñas. Acá vemos algunas lesiones asociadas al glande en el pene, que suelen ser persistentes y que están vinculadas a lo que se conoce como líquen plano genital. Y acá vemos estas imágenes en la mucosa oral, como zonas reticuladas blanquecinas, que se dan generalmente en un 70% de los casos y que también son persistentes. Si bien la patogenia no se conoce con exactitud, parece ser que participan antígenos en células epidérmicas basales o a nivel de la unión dermoepidérmica, desencadenando entonces una respuesta vinculada a linfocitos TCD4 y CD8 especialmente positivos. El aumento de los linfocitos produce luego también
o se asocia a una hiperplasia de células de Langerhans. ¿Sí? Acá vemos entonces como probables autoantígenos o antígenos externos en pacientes susceptibles, ¿no es cierto?, son presentados por las células de Langerhans, generándose una respuesta inmunológica que trae aparejada la liberación de citocinas y de quimiosinas que terminan básicamente por distintas vías generando apoptosis de los queratinocitos, ¿sí?, y lisis de la membrana basal, apareciendo esa característica vacuolización de la capa basal, ¿sí? Bueno, microscópicamente lo que observamos es un denso infiltrado en banda de linfocitos a lo largo de la unión dermoepidérmica. Esto se conoce como dermatitis de interfase. Los linfocitos se asocian a los queratinocitos basales, que muestran una degeneración vacuolar con necrosis. Las células basales necrosadas pueden incorporarse a la dermis papilar, constituyendo los llamados cuerpos coloides, u ocupar la epidermis, constituyendo lo que se llaman los cuerpos de Sivate. Acá lo vemos un poco más en detalle, ¿no es cierto? Se ve claramente entonces la vacuolización de la capa basal, el infiltrado en banda por debajo, y la presencia de queratinocitos apoptóticos a nivel dérmico, en este caso, constituyendo cuerpos coloides. No presentan paraqueratosis, eso es una condición sine qua non. Pueden observarse cambios de cronicidad vinculados a una hiperplasia epidérmica, pero a veces hay atrofia, engrosamiento de la capa granulosa, o sea, una hipergranulosis e hiperqueratosis. Pueden formarse a veces separaciones entre la epidermis y la dermis, que se denominan espacios de Max-Joseph. Esto es por la vacuolización o degeneración vacuolar de la capa basal. Bueno, y acá vemos lo mismo, ¿no es cierto?, pero para destacar la presencia de cuerpos apoptóticos a nivel intraepidérmico, que se denominan cuerpos de Sivate. ¿Sí? Bueno, acá lo que observamos es una lesión ampollar, ¿no es cierto?, que está rota, vinculada a un trastorno ampollar causado por autoanticuerpos que producen la disolución de las uniones intercelulares dentro de la epidermis o del epitelio de las mucosas. ¿Sí? Esta es la variante más frecuente de pénfigo, que es la vulgar, que afecta la piel y las mucosas, con lesiones en cuero cabelludo, en cara, en axila, en ingles, troncos, en puntos básicamente de presión. Puede manifestarse con úlceras orales que pueden persistir meses antes de que aparezcan las lesiones cutáneas. La lesión primaria son vesículas o ampollas que se rompen fácilmente dejando erosiones superficiales que se cubren de un suero seco y costras. Acá vemos otras lesiones
de vesículas o ampollas flácidas que se rompen fácilmente. Este trastorno se da tanto en hombres como en mujeres por igual y generalmente aparecen en la mayoría de los casos entre los 40 y los 60 años. Como dijimos, puede también manifestarse a nivel de la mucosa oral, lesiones que pueden persistir meses antes de que aparezcan las lesiones cutáneas. Si bien dijimos que el pénfigo vulgar es la variante más frecuente, que se da en el 80% de los casos, hay una forma vegetante que es infrecuente, que generalmente debuta sin ampollas, pero con unas placas vegetantes verrugosas, húmedas, tachonadas de pústulas, especialmente en las ingles, en las axilas, en las flexuras. Está la variante foliácea, que esta es una forma benigna endémica en Brasil, que se produce en forma esporádica en otras regiones geográficas, en el cuero cabelludo, en la cara, en el tórax, en la espalda, infrecuentemente en las mucosas. Las ampollas son muy superficiales en el foliáceo y aparecen como un eritema y costras con erosiones. Hay una variante eritematosa, localizada, menos grave, de pénfigo foliáceo, que se da en la zona malar de la cara y simula una lesión de lupus eritematoso. Y hay formas paraneoplásicas que se producen asociadas a tumores malignos, sobre todo linfomas no Hodgkin. Desde el punto de vista patogénico, se sabe que es una enfermedad autoinmune que está causada por autoanticuerpos de tipo IgG contra desmogleínas, que básicamente rompen las uniones intercelulares, dando lugar a las ampollas con predisposición genética. Bueno, entonces ahí vemos esquemáticamente, desde el punto de vista fisiopatológico, la diferencia que hay entre la piel normal y el pénfigo, en donde se producen estos autoanticuerpos contra las desmogleínas en las uniones intercelulares. Histológicamente, el pénfigo vulgar, que dijimos que se da en el 80% de los casos, tiene como lesión característica esta ampolla de tipo acantolítica, donde vemos que las células se separan las unas de las otras, pierden su forma poliédrica y se van haciendo redondas. En el pénfigo vulgar y en el pénfigo vegetante, la acantolisis afecta a las células situadas por encima de la capa basal, ¿sí?, constituyendo esas lápidas con ampollas acantolíticas suprabasales. En el vegetante también hay una hiperplasia epidérmica. Sin embargo, en el foliáceo las ampollas se forman por mecanismos similares, pero la dermis superficial a nivel del estrato granuloso. Suelen presentar un infiltrado dérmico superficial constituido por linfocitos, macrófagos y eosinófilos. Bueno, acá otro detalle para ver bien la ampolla acantolítica, que es suprabasal, con esa formación de lápida en la parte basal o en el piso de la ampolla, y la acantolisis de las células en el interior de la misma. Acá lo mismo, para ver esa lápida de células típica que se da en la parte basal. Entonces, remarcar que la ampolla del pénfigo, especialmente vulgar, es una ampolla acantolítica suprabasal,
y vemos como en la dermis se observa un infiltrado que contiene eosinófilos. Bueno, acá vemos la ampolla con gran cantidad de infiltrado inflamatorio, donde si bien hay linfocitos, también hay múltiples eosinófilos. Todas las ampollares o enfermedades ampollares deben ir a inmunofluorescencia. Acá la inmunofluorescencia directa nos muestra un patrón reticular de depósitos intercelulares de IgG a todos los niveles del epitelio en el pénfigo vulgar, y que es más superficial en el pénfigo foliáceo. Parece que la distribución de las desmogleínas 1 y 3 en la epidermis y la presencia de autoanticuerpos frente a una o ambas explican la localización de las ampollas. Los autoanticuerpos rompen la función adherente intercelular de los desmosomas, también actúan indirectamente activando proteasas intercelulares. Patrón reticular a nivel epidérmico. Esta otra entidad ampollar es el pemfigoide ampollar, que suele afectar personas mayores, con una amplia variedad de presentaciones clínicas. Se dan lesiones ampollares en las caras internas de los muslos, en las superficies flexoras de antebrazos, axilas, ingles, en la región inferior del abdomen. Las lesiones orales se dan en un 10 a 15%, siempre después de las lesiones cutáneas. Algunas presentan placas urticarianas con prurito intenso. Y es de destacar que las ampollas del pemfigoide ampollar o ampolloso son ampollas tensas, resistentes, difíciles de romper. Bueno, acá vemos otras localizaciones y, como dijimos, afecta piel o mucosas de personas mayores. Ampollas tensas. A diferencia del pénfigo, en el pemfigoide ampollar vemos que participan autoanticuerpos que se unen a las proteínas que adhieren los queratinocitos basales a la membrana basal. Los antígenos del pemfigoide ampollar, el VPAG, son componentes de los hemidesmosomas. Entonces, los anticuerpos contra estos antígenos de los hemidesmosomas son los que generan las ampollas. También los autoanticuerpos activan el complemento, generando un reclutamiento de neutrófilos y de eosinófilos. Entonces, la inflamación y la rotura de las uniones epidérmicas son las responsables de las ampollas. Morfológicamente, como dijimos, estas ampollas tensas contienen un líquido transparente que afectan una piel básicamente eritematosa o de aspecto normal. Estas ampollas pueden medir menos de 2 centímetros, pero pueden alcanzar hasta 4 o 8 centímetros, y que, como dijimos, no se rompen fácilmente. Curan sin cicatriz, a no ser que se infecten de forma secundaria. Y a diferencia del pénfigo, estas ampollas son subepidérmicas, no suprabasales, subepidérmicas, y no son acantolíticas. Las lesiones tempranas muestran un infiltrado perivascular superficial y a veces profundo de linfocitos con un número variable de eosinófilos y ocasionales neutrófilos, edema dérmico superficial y una vacuolización asociada a la capa de células basales. Acá vemos entonces otra de estas ampollas subepidérmicas, no acantolíticas, donde los eosinófilos con degranulación se localizan debajo de la capa de células basales epidérmicas. Las células basales vacuoladas se desprenden y constituyen así
la ampolla. Como vimos, todas las ampollares deben ir a inmunofluorescencia, y en este caso, ¿no es cierto?, se observan los autoanticuerpos que se unen a proteínas que adhieren los queratinocitos basales a la membrana basal, dando este patrón lineal continuo en la unión dermoepidérmica vinculada a la afección de los hemidesmosomas. Bueno, y para terminar vamos a ver un proceso crónico también, como es la rosácea, que es una enfermedad muy frecuente que afecta a la edad media generalmente, y es mucho más común verlo en las mujeres. Esta entidad presenta 4 estadios. El estadio 1 es la pre-rosácea, donde observamos una lesión de tipo eritematoso sobre las alas nasales y las mejillas. El estadio 2 es un eritema más persistente, al que se le van a asociar telangiectasias. El estadio 3 es cuando se sobreagrega ese eritema intenso de base, pústulas o pápulas. Y el último estadio, o estadio 4, es cuando observamos un engrosamiento permanente de la piel de la nariz, vinculado a pápulas eritematosas confluentes y a folículos prominentes, lo que se denomina rinofima. Desde el punto de vista etiopatogénico, aparentemente existen desencadenantes microbianos. Estos desencadenantes microbianos activan receptores de tipo 2 del linfocito T, aumentando la expresión de calicreína 5 en los queratinocitos, y esto lleva aparejado un aumento de la concentración del péptido antimicrobiano catelicidina, generando así una respuesta inmune innata a nivel de la piel, que es la que explica la respuesta inflamatoria, que ya vamos a ver, y la aparición de ectasias vasculares o telangiectasias. Desde el punto de vista morfológico, tenemos un infiltrado generalmente de localización perifolicular inespecífico, constituido especialmente por linfocitos, rodeado de edema dérmico y presencia de vasos ectásicos dilatados, especialmente en la dermis superficial o papilar. ¿Sí? Esto se observa en un estadio eritemato telangiectásico. Ya en un estadio papulopustular vemos neutrófilos que pueden colonizar los folículos pilosos, generar rotura de los mismos, provocándose ahí una respuesta dérmica de tipo granulomatoso. ¿Sí? La rinofima generalmente, o en el último estadio, se asocia a una hipertrofia de las glándulas sebáceas con tapones foliculares y restos queratóxicos. Vemos acá, o destacamos acá, el proceso inflamatorio granulomatoso con algunas células gigantes multinucleadas asociadas a los estadios 3-4. Como vimos, esta entidad afecta especialmente el centro de la cara, a veces los lados. Algunos autores plantearon la posibilidad de que los granulomas que se producen representan una respuesta de hipersensibilidad retardada a un ácaro que se lo conoce como Demodex folliculorum, que se encuentra asociado o en relación al folículo piloso.
Histológicamente lo podemos encontrar entonces en relación al pelo, en los folículos pilosos, al ácaro que recién citamos. Acá con mayor detalle se ven la estructura de ese ácaro ubicado en el folículo piloso, Demodex folliculorum. Bueno, acá en esta microfotografía podemos observar entonces al ácaro conocido como Demodex folliculorum. Bueno, muy bien, con esto hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias.